Hola, es un gusto poder saludarles desde aquí de los estudios de Zoom TV. Su servidor, el pastor Edward Smith, estamos aquí para poder hoy predicar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que te invito a que puedas inclinar tu rostro para poder tener una oración y pedirle a Dios una bendición muy especial en este tema. Oremos. Padre que estás en los cielos, queremos pedirte una bendición al abrir tu palabra. Por favor, que podamos entenderla y especialmente en el tiempo crucial en el cual nosotros estamos viviendo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, Redentor mío y roca mía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, de manera directa o indirecta, nosotros en algún momento hemos estado envuelto o hemos estado cerca de todo lo relacionado al espiritismo. Hemos crecido en comunidades donde hemos visto o participado en situaciones como estas. Y en la medida que nos acercamos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el tema del espiritismo moderno o el espiritismo se va a ir intensificando mucho más. Por eso es que la Biblia nos advierte de este tema y también en un libro muy conocido por ustedes como El conflicto de los siglos en su capítulo número 34. Por lo tanto, quiero que usted en este momento pueda abrir la Biblia conmigo y poder dar un repaso a la Biblia y también a la historia de este tema que es una advertencia para cada uno de nosotros. Quiero que usted pueda abrir conmigo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Quiero que usted abra su Biblia en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo número 2 y el versículo número 9 al 12. Vea la advertencia que está allí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso 9 al 12. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para poder ser salvos. Verso 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí en este pasaje de la Biblia, nosotros estamos viendo el engaño que estará haciendo Satanás en estos días. Son gran poder, señales y prodigios mentirosos. El primer acto de espiritismo que nosotros podemos ver en la Biblia se encuentra en el Edén. ¿Cómo en el Edén? En el capítulo número 3 del libro de Génesis, nosotros encontramos la historia cuando la serpiente le dice a la mujer: no van a morir, no van a morir. Coman de ese árbol porque no van a morir. Y desde ahí se introduce todo esto relacionado al espiritismo, la inmortalidad del alma, es la piedra angular del espiritismo. Satanás ha perfeccionado su método desde la caída del hombre, estableciendo una doctrina universal que es aceptada por casi todas las religiones del mundo. Y es que piénsalo muy bien. Cuando nosotros hacemos un pequeño repaso de la historia, podemos nosotros encontrar entre Egipto y Babilonia que la consulta a los muertos era parte del gobierno y también de la religión. Cuando nos trasladamos a Grecia y a Roma, comprendemos el neoplatonismo fortaleció la idea de la inmortalidad del alma. Y luego nos trasladamos ya al cristianismo apóstata, donde está el surgimiento como temas como el purgatorio, las oraciones a los santos y la mediación a los difuntos. Y cuando ya nos vamos ahora a la época moderna, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, las sesiones espiritistas del siglo número 19, siglo número 20, etcétera, empiezan entonces a evolucionar como cosas que ustedes han escuchado como la nueva era, el panteísmo, el misticismo cristiano contemporáneo y muchas ramas más. Por eso es que el espiritismo en la Biblia es una advertencia muy clara y muy grande. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a una historia en el Antiguo Testamento, que también es muy conocida por ustedes. En el primer libro de Samuel,
nosotros encontramos la historia de Saúl en el capítulo número 28. Vaya conmigo en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 28, y lea conmigo el versículo número 4 y 5. Dice, y se juntaron pues, dice el versículo 4, primer libro de Samuel 28 y el versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, dice el versículo número 5, cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó, y su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová. Dice el verso número 6, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Verso 7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga un espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella le pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ahora, si ustedes conocen esta historia, vemos que Saúl está muy preocupado por su futuro. Ojo con estas palabras que estoy diciendo en este momento. Está preocupado por su futuro. Tiene un gran miedo de lo que va a pasar el día de mañana. Tiene un gran miedo de lo que va a pasar con su vida. Él tiene un temor muy grande. Está muy angustiado. Y en esa angustia que él tiene, él se está haciendo esta pregunta. ¿Cómo puedo yo saber qué va a pasar conmigo el día de mañana? Necesito tener esa seguridad. Y así que él lo que hace es poder venir y consultar a Dios, pero no recibe una respuesta de parte de Dios. Recuerden que en ese momento él se había apartado de Dios y Samuel ya no estaba entre ellos porque Samuel ya había muerto. Entonces, en su desesperación, él decide hacer algo que un día prometió nunca volver a hacer. Y yo estoy siendo muy enfático en esto porque sucede constantemente en la vida de cada uno de nosotros. De que alguna vez nosotros prometimos algo que nunca íbamos a hacer, o nos deshicimos de algo, o nos apartamos de algo y dijimos, esto ya no va más en nuestras vidas. Pero en un momento difícil, cuando estamos con angustias, ansiedad, cuando tenemos miedo del futuro, qué va a pasar el día de mañana, o estamos en una situación muy difícil, ojo, cuidado, porque puede ser que nosotros caigamos, volvamos a hacer lo que un día apartamos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el versículo 3, me acompañan en la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo número 28, y el versículo 3, se dice lo que Saúl había hecho. Y Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, dice el verso 3. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Notan? El versículo número 3 nos recuerda lo que Saúl ya había hecho. Y lo que él había hecho es que había sacado de la ciudad a todos los adivinos, a todos los hechiceros, a todos los que consultaban a los muertos, a todo. Ya no era parte, Dios había dado esa orden, habían leyes específicas en el Pentateuco. Dios le había indicado que tenía que sacar todo eso, pero él, al momento de tener una situación muy difícil, va y consulta a una hechicera. Por eso quiero hacerte una apelación acá. Ten cuidado de volver a practicar, de volver a tus antiguos caminos, de poder tomar lo que un día deshiciste de tu vida, deshiciste a un lado de tu vida. Ten cuidado de volver a ese lugar. Ten cuidado, no regreses a ese lugar. El mayor de los problemas de nosotros, como he estado diciendo en este momento, es que volvemos hacia atrás a practicar lo que dijimos que nunca íbamos a practicar. Y aquí está el vivo ejemplo de Saúl, regresando y buscando a alguien que no tendría que consultar. ¿Y qué sucede en esta historia? Pues la historia es muy triste. En el versículo número 8 dice que Saúl se disfrazó. Acompáñenme con la lectura, 28:8. Y se disfrazó Saúl
y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere, por favor. ¿Cómo es que Saúl está haciendo esto? Pero lo curioso es que Saúl se disfraza. Y sigo haciendo apelaciones y sigo haciendo muchas aplicaciones aquí en esta historia. Te pregunto, ¿cuántas veces tú te has disfrazado con tal de que tus vecinos no te vean, con tal de que tus familiares no te vean? ¿Cuántas veces tú te has cambiado el nombre del perfil de que tienes allí en tus redes sociales y poder venir y consultar o hacer cosas que no tendrías que estar haciendo? ¿Cuántas veces tú has tratado la manera de poder ir a unos lugares donde supuestamente nadie te conoce? Te estoy preguntando tu corazón. Es lo mismo que está pasando aquí con Saúl. Saúl se disfraza con tal de poder venir e ir a buscar a esa mujer y poder hacerle esa consulta. Triste situación, pero es lamentable que muchos podríamos llegar a caer en la misma situación. ¿Y qué pasó entonces con Saúl al momento de preguntarle a esa mujer? Por favor, ayúdeme, yo quiero hablar con Samuel. La Biblia entonces menciona que la mujer reconoce a Saúl. No quiero leerlo todo por asuntos de tiempo. La mujer reconoce a Saúl. Saúl le dice, no te preocupes, dímelo, yo aquí estoy. Quiero escuchar a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó, dice el versículo número 12, a voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, verso 13, primero de Samuel 28:13, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl y eres el rey, no temas. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto a dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Dice el 14. Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a la tierra hizo gran reverencia. ¿Que era qué? No puede ser. ¿Cómo es posible que Saúl llegue a decir, es que era Samuel, es que es algo tan real? Yo puedo imaginarme, dice Saúl, yo estoy seguro que él es. La experiencia que estoy viviendo es tan real, tan vívida, que yo estoy seguro que es Samuel. Y ves que estoy diciendo frases que tienes que ir agarrándolas, porque es las cosas que comúnmente vas a escuchar cuando yo ya empiece a aplicar este tema al tiempo de hoy. He dicho que Saúl tenía miedo de su futuro, que él quería saber el día de mañana qué iba a pasar con su vida. He dicho que se disfraza, he dicho que va con lo que un día dijo que no iba más a practicar y va y con esa persona, con esa mujer para poder venir y encontrar respuesta. Y ahora encontramos algo que según Saúl es algo tan real. Real. Según Saúl, según esa mujer, es algo tan real, es una experiencia, según ellos, muy especial, que él inmediatamente y concluye y dice, es que es Samuel, es Samuel, es Samuel. Y ahora quiero decirte esto porque que si hay algo que pueda ser real o tan real, o que tú lo percibas que es algo impactante en tu vida, que lo sientas, que lo vivas, que no sé, que consideres que lo vistes con tus propios ojos, no significa que eso provenga de Dios. Algo real que te esté pasando no significa que provenga de Dios. Porque aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Era realmente Samuel con quien estaba hablando Saúl en ese momento? ¿Era realmente Samuel? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es no, no era Samuel. ¿Y cómo, pastor, usted sabe que no era Samuel? Porque la Biblia da claras evidencias qué pasa cuando una persona muere. Por ejemplo, te doy un texto de ello. El Salmo 146. Mira lo que dice el Salmo, capítulo número 146. Dice el verso número 4. Salmo 146, verso 4. ¿Sí? Dice el texto. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día perecen
¿Qué cosa perecen? Perecen sus pensamientos. Cuando una persona muere, sus pensamientos perecen. Y si usted une con otros pasajes de la Biblia, por ejemplo en Eclesiastés capítulo 9, donde dice que los muertos nada saben. Si usted une otros pasajes de la Biblia donde dice que nosotros ya no tenemos más, los que los mueren pues no tienen más parte en esta tierra, lo que sucede debajo de este sol. No saben si sus hijos estarán bien, si sus padres estarán bien. No saben absolutamente nada. Los muertos no saben nada. Si usted une esos pasajes donde dice que en el Seol o en el sepulcro no se puede alabar a Dios porque los pensamientos se han puesto en el olvido. Si usted une todos los pasajes, comprende de que cuando una persona muere, duerme. Entonces, si no era Samuel, ¿quién era? ¿Quién era? Si no es Samuel, sin duda entonces es un espíritu de demonio que hace una apariencia de poder ser Samuel para poder que Saúl entender, oh, yo estoy platicando con Samuel, y Saúl llegara a creer esas palabras, creer que es Samuel. Y si ustedes se preguntan, pero ¿cuál es el interés del enemigo de poder falsificar a Samuel? ¿Cuál es el interés de que Saúl tenga ese contacto en ese momento con Samuel, esa experiencia espiritista con Samuel? ¿Sabes cuál es el objetivo? Que Saúl pierda su mirada de Dios y dependa de él mismo, se desconecte de Dios y tenga la oportunidad de poder apartarse mucho más de Dios de lo que él estaba. La historia es triste porque nosotros sabemos que él va a tener un desenlace final. Y alguien una vez me dijo, sí, pero pastor, lo que le dijo ese espanto, ese espíritu enfocado en Samuel, no fue algo que le iba a pasar a Saúl en el futuro. Hay algo positivo en eso. Y le digo, no hay nada positivo en eso. No hay nada positivo en eso. Porque lo que puedo llegar a decirte es que aunque parezca real, aunque sus dichos o sus pronósticos parezcan reales, no significa que provengan de Dios. ¿Cuál fue el resultado de Saúl? No, ustedes no ven ninguna parte más desde el capítulo 28 a un hombre arrepentido, un hombre que se acerca a Dios, un hombre que se consagra, un hombre que vuelve a Dios. No encontramos eso. Se hundió más en su miseria, en su dolor, se hundió más en sus temores, en sus fracasos, se hundió más hasta el punto de su muerte. Y aquí estoy diciendo muchas cosas que se aplican para el día de hoy. ¿Por qué? Porque una de las cosas que la gente dice ahí es lo que yo vi. Yo tuve visiones, tuve sueños, hablé con alguien, fui a determinado lugar, me dijeron la verdad, me dijeron exactamente lo que me iba a pasar. Mire que me pronosticaron esto y realmente sucedió. Y yo sentí algo, un fuego que pasaba desde la punta de los pies hasta la punta de mi cabeza. Yo creo porque me dijeron exactamente, mira, tú puedes tener una experiencia sobrenatural, entre comillas esa palabra también, que tú puedes llegar a concluir es que fue algo tan real. Pero repito, algo que podría llegar a ser real no significa que provenga de Dios. ¿Por qué es tan importante el tema del espiritismo moderno para este tiempo? Entonces, porque la conclusión que podemos llegar a sacar es que el enemigo siempre estará interesado desde el principio, desde el Edén, a que nuestra mirada esté totalmente apartada de nuestro Dios Todopoderoso. Mira, que tú conoces también, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 16, versículo número 13, acerca de los espíritus que menciona ahí la Biblia. Si ustedes me acompañan, Apocalipsis, capítulo número 16. Mira cómo lo menciona Apocalipsis número 16. Aquí estoy. Capítulo número 16 y el versículo número 13. Apocalipsis 16, 13 dice, y vi salir de la boca del dragón, 1, y de la boca de la bestia, 2, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas,
y pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Ok, podemos dedicar mucho tiempo en esto, pero por factor del tema solo quiero hacer mención. Ustedes bien saben que el dragón aquí se está refiriendo al espiritismo moderno. La bestia se está refiriendo al romanismo, los milagros y las apariciones que se mencionan en el romanismo papal. Y el falso profeta se está refiriendo al protestantismo apóstata, manifestaciones sobrenaturales en todo el cristianismo que contradicen a la palabra de Dios. Pero me quiero enfocar en el dragón, en el espiritismo moderno, porque este es el tópico que yo estoy estudiando con ustedes en esta oportunidad. Y ustedes tal vez se preguntarán, como yo también pregunté, ¿por qué el dragón en este caso es relacionado al espiritismo moderno? Te voy a decir la razón. Para eso tenemos que ir al Génesis. Vamos al Génesis. Ustedes saben, bueno, ya hay un pasaje en Apocalipsis que dice que el dragón, la serpiente antigua, es Satanás. Muy bien. ¿Qué pasa con las serpientes? ¿Qué pasa con Satanás en el capítulo número 3 del libro de Génesis? ¿Qué es lo que él quiere inducir a la mujer? Mucha atención. Capítulo número 3, versículo número 4. Entonces la serpiente le dijo, Génesis capítulo 3, versículo número 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Apúntelo, por favor, esta palabrita, escríbala ahí en un lugar. Trata de la manera, si usted tiene una Biblia y le gusta subrayar la Biblia, subráyela. Por favor, grabe esta frase aquí en su mente. ¿Cuál es la intención de Satanás por medio de la serpiente al momento de poder inducir a la mujer, después a Adán, para que pudiesen comer del fruto prohibido? ¿Cuál es su intención? Su intención es que él quería que la mujer pudiese llegar a ser como Dios. Seréis como Dios. La misma intención que tuvo el enemigo estando allá en el cielo, que quería ser como Dios. Él ahora baja a esta tierra para poder venir a inducir a Eva y decirle, mira, serán ustedes como Dios, seréis como Dios. El espiritismo se enfoca en eso, que nosotros pudiéramos llegar a ser como Dios. Eso se enfoca el espiritismo. ¿Por qué? Porque te centra en decirte, no necesitas a Dios allá afuera. Tú eres Dios, dice el espiritismo. Yo estuve una vez en unas clases en una universidad porque estudié en un tiempecito en la universidad pública de mi país. Y ahí en la universidad pública había un profesor que nos dijo que según el socialismo nos indica de que fue el ser humano que se inventó a Dios. Fue el ser humano que hizo crear a un Dios allí afuera que nos ayuda, que fue el creador. Y decía el profesor, pero no existe un Dios afuera. El profesor decía, tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú puedes ser Dios. Entonces, el espiritismo, cuando tú das la vueltecita viendo de qué se trata el espiritismo se centra en eso, de que tú puedas creer que tú tienes la capacidad de poder ser Dios. Se centra en el yo. Yo puedo. Porque cuando yo pienso en el espiritismo y trato la manera de poder asimilarlo, yo digo, bueno, de plano es aquella persona que están sentados en una mesa redonda, hay una bola en medio, todos tomados de la mano y están invocando al enemigo. Y ahí está el espiritismo moderno, pero no necesariamente. El espiritismo moderno se centra en el yo. Yo puedo. Hoy te dicen a ti,
Tú puedes hacer las cosas. Hay poder en ti. Tú eres capaz de poder realizar lo que tú quisieras en esta tierra. Levántate, anímate. Tú tienes la capacidad física, mental y espiritual para poder levantarte. Pide lo que quieras en tu corazón y lo vas a obtener. Hay confianza en ti mismo. Hay una frase que decía un poeta en una ocasión. Decía, la confianza que tengas en ti mismo es suficiente para poder vencer cualquier obstáculo por duro que sea. Y uno dice, la confianza que tengas en quién, la confianza que tengas en ti mismo es suficiente para poder vencer cualquier obstáculo que por duro que sea. Entonces el espiritismo moderno te motiva a que hay poder en ti, que tú puedes hacer las cosas. Vamos, tú puedes. Y cuando tú haces eco esas palabras en tu corazón, te pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde queda Dios en todas esas frases tan bonitas, tan motivacionales? ¿Dónde queda Dios? Hoy tú puedes ir a un psicólogo no cristiano, a un psicólogo que no tenga principios de Dios. Y el psicólogo te va a poder venir y que descubras la capacidad que hay en ti. Tú puedes ahora ver algún motivador en las redes sociales, alguna persona que se encarga de poder y ayudar a mucha gente. Tú vas a poder venir y buscar a alguien en las redes sociales que sea un influencer. Tú vas a poder venir a involucrarte tal vez que en prácticas como el yoga o prácticas como otras cosas por allí de que te dicen cosas bonitas y que te alimentan tu ser y que te dicen que todo lo bueno y positivo y grande que tú puedes hacer. Y la gente dice, es que me han ayudado mucho, pero la pregunta es, ¿dónde está Dios en todo eso? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? El espiritismo moderno se centra en el yo. Yo y yo. Yo puedo, yo quiero, yo deseo. Por eso, permítame que puedas tú apuntar a algunos lugares donde se manifiesta el espiritismo moderno. Al menos te voy a mencionar 4 y cómo nosotros podemos caer fácilmente. Número 1, el espiritismo puede verse hoy en día en las religiones, en milagros falsos y en experiencias sobrenaturales. El espiritismo ya no se limita a sesiones espiritistas o invocaciones de los muertos. Hoy se han infiltrado incluso en las iglesias bajo la apariencia de milagros, visiones, mensajes supuestamente divinos. Y entonces aquí es donde mucha gente que estará escuchando en este momento el tema se estará tal vez agarrando la cabeza y diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el espiritismo pueda incluso introducirse en las iglesias? Sí, puede. ¿Pueden haber falsas apariciones o pueden haber falsos milagros? Sí, pueden haber falsos milagros, por supuesto, pueden haber. Yo siempre pongo como ejemplo aquel ejemplo de Moisés cuando él tira la vara y se convierte en una serpiente. Y ahí viene entonces el faraón y llama a los adivinos, vengan adivinos, vengan a todos ustedes, vengan, tiren también sus varas. Y tiraron las varas y también las varas se convirtieron en serpiente. Y claro, la que salió vencedora fue aquella serpiente que era de Moisés, que se las devoró a todos y después ya Moisés toma la serpiente y se convierte en vara. Pero ¿pudieron hacer un milagro muy similar los adivinos de aquel entonces? Sí. ¿El enemigo puede hacer falsos milagros? Sí. La Biblia nos menciona en Corintios de que si es posible el enemigo se va a vestir como ángel de luz con tal de poder venir a engañarnos. ¿Pueden haber falsas apariciones? Sí. ¿Curaciones sobrenaturales? Sí. ¿Sin fidelidad bíblica se pueden haber? Sí. ¿Sensaciones, milagros, atributos supuestamente de profetas modernos, pero que no promueven la obediencia a la ley de Dios? Sí, puede haber todo eso. Movimientos carismáticos, éxtasis espirituales, iglesias donde fieles caen al suelo, hablan en lenguas inteligibles o tienen revelaciones, lo digo entre comillas, promoviendo la espiritualidad basada en emociones y experiencias en lugar de la verdad bíblica.
profetas y mensajes que nos prueban las Escrituras. Ahora, yo quiero que tú puedas ver esto en Isaías 8, porque muchas veces conocemos el verso 20. Ustedes han escuchado aquel texto que dice: a la ley y el testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mira, Isaías capítulo 8, versículo 19, dice un texto muy interesante con esto. Isaías capítulo número 8 y versículo número 19. Conocemos el 20, ¿sí? A la ley y el testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pero el 19 no lo conocemos mucho. Miren lo que dice el 19. Y si os dijeren, Isaías 8, 19. Preguntad a los encantadores y a los adivinos que no susurran hablando, y responded: ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y entonces el 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces tú dices, ¿cuál es el problema de todos estos milagros, falsificaciones, éxtasis, carisma? ¿Cuál es todo eso de revelaciones, gente tirando al suelo? ¿Cuál es todo ese sensacionalismo? Es que no inspiran esas personas a la obediencia a las leyes de nuestro Dios Todopoderoso, y no inspiran a poder venir y acercarnos más a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esos milagros se centran en la persona y no se centran en lo que Dios puede hacer. Te cuento algo que me sucedió a mí. En una ocasión, una prima tuvo un accidente. Ella vivía al norte del país de Guatemala, donde su servidor es. Y ella, su accidente que fue en una moto, tuvo un grave golpe en su cabeza. Y se la llevaron de emergencia desde el lugar que se llama Izabal hasta la capital de Guatemala. Yo estaba en la capital de Guatemala cuando una tía me llama por teléfono y me dice: mira, va la prima en la ambulancia, nosotros nos vamos a ir en bus. Como no tenemos vehículo, ¿será que nos puedes ir a traer a la parada del bus allá en la ciudad de Guatemala? Con mucho gusto, yo voy a ir. Y ella se fue con una amiga, que esa persona yo no la conocía. Cuando yo llegué a recogerlos allí a la parada del bus, entonces suben al carro, mi tía me introduce a su amiga, me dice: hey, te quiero presentar a mi amiga. Mucho gusto, un placer saludarla. Y entonces, mientras que yo voy manejando rápido hacia el hospital, mi tía le dice a la amiga: él es pastor. Y ahora ella me dice así: usted es pastor, usted es pastor. Yo no sabía eso. Usted puede hacerme un favor. Usted podría llamar por teléfono al pastor fulano de tal, porque ese hombre tiene poder de la sanidad. Ese hombre, si ora por la prima, yo sé que él va a hacer ese milagro en que la prima sane. Por favor, hable con él inmediatamente. Ese hombre, ese es un hombre de fe. Y yo iba manejando. Iba tan rápido que no me iba a poner a discutir en ese momento con esa persona. Era una conmoción muy grande por la prima. Pero ahí yo pude concluir lo que sucede con las personas. La persona pone la fe en el ser humano. La persona pone la fe en el instrumento. La persona pone la fe en la capacidad de que puede tener esas personas. Porque entonces ahora las personas se atribuyen ellos mismos el poder de la sanidad, el poder no sé qué, el poder no sé cuánto. Es más, hoy está muy de moda declaraciones como: yo declaro, yo decreto, yo digo esto, yo aquello, yo proclamo, yo decreto, yo. ¿Cómo que yo? ¿Acaso tú tienes más poder que la palabra de Dios? ¿Acaso tú tienes poder? ¿Cómo es que yo? ¿Quién soy yo para poder venir y decir algo? No, que yo declaro, no, que se haga la voluntad de Dios. Que la gente mire a Cristo, pero que no me mire a mí. Yo no tengo ningún poder, ninguna autoridad. No hay poder en mí. La Biblia dice en Juan capítulo 15 que sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Y Filipenses 4:13 dice que con Cristo podemos hacerlo todo. Es que yo no tengo poder. No hay poder en mí. No hay poder en mí.
Entonces esas frases muy conocidas que hoy en día la gente dice, yo declaro, yo decreto, yo, no. Pero ¿la Biblia acaso no nos da autoridad para hacer las cosas? ¿Acaso no nos da autoridad para ir a las naciones, para predicar el evangelio? ¿Acaso no nos da autoridad? Sí, nos da autoridad en el nombre de Jesucristo. Pero no lo que yo puedo hacer. Esas sensaciones muy dramáticas que las personas pueden llegar a experimentar, vuelvo e insisto, aunque parecieran muy reales, no significa que provenga de Dios. La ciencia y la medicina. Ahora, yo quiero hablar de esto porque yo creo muy bien en la medicina natural. Así que no quisiera que usted me malinterprete, porque la medicina natural es esencial y es importante. La medicina natural. Si usted me dice, pastor, usted está malo de la tos, tome un té de jengibre, yo me lo voy a tomar, ¿sí? Vaya a una clínica naturista, adventista, que le enseñan un cambio de estilo de vida y donde usted pueda venir y poder consumir cosas naturales y tener un estilo de vida a la luz de la Biblia, con mucho gusto, hasta con los ojos cerrados me voy. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando ya se utiliza la forma de pseudociencias que presentan como alternativas inofensivas, pero que tienen raíces ocultistas. Por ejemplo, las terapias basadas en energías y fuerzas cósmicas, la hipnosis y regresiones de vidas pasadas, en las meditaciones y viajes astrales, la inteligencia artificial, porque mire, es interesante que hoy hasta con la inteligencia artificial la gente puede venir y buscar alguna aplicación de inteligencia artificial y empezar a hacer un tipo de terapia y consultas con sus seres queridos que han muerto. Hasta eso sucede hoy en día. Entonces, todas esas cosas que ahí conlleva, ya mencioné el yoga, pero lo vuelvo a mencionar porque algunas personas me preguntan que qué hay de malo en el yoga. El problema del yoga es cuando te piden que vacíes tu mente, que busques tu interior, que veas más allá. Son cosas que te alejan y que te apartan de tu vista del Dios Todopoderoso. Entonces, yo quiero decirte que ten cuidado con estas cosas. Aparte de que nosotros hemos crecido en una sociedad donde hay mucho problema ¿cómo se le llama esa palabra? Que somos muy supersticiosos. Y a veces nosotros hacemos muchas prácticas por todo lo que, entre comillas, nos enseñaron en nuestros padres o las costumbres o las cosas que están a nuestro alrededor. ¿Qué te puedo poner un ejemplo? Pon un ajo en la puerta para que no entren los malos espíritus. Pon una herradura de caballo para que haya una protección. Mira, ten cuidado que si pasa una mariposa negra y entra ahí a tu habitación es porque se va a morir alguien. O mira, toma esto y pasa este tipo de hojas y pon humo, y ese humo que te va a ayudar, y después le pasas un huevo y ahí te va. Hay poder. Entonces no hay poder en nada de eso. El poder solamente proviene de Dios. Solo en Cristo. Tener cuidado de que si algo que pareciera natural, pero te está induciendo a que tu mente se aparte de Dios, ten cuidado también aún en esas cosas. Mucho cuidado con esas cosas. Bien, es que de eso de supersticiosos es que siempre me gusta poder decirlo, porque lastimosamente muchos aún en el cristianismo tienen esas ideas. Por ejemplo, ponle algo rojo a un bebé porque si no es el compadre de la comadre, del vecino de la vecina, el de este señor, de aquella señora, va a venir y le va a hacer un daño al niño. Así que ponle algo rojo, ponle una cadena de oro, ponle algo de oro para que haya una protección. Haz esto, haz aquello. No podemos nosotros seguir con esto. Ponle una veladora ¿cómo se llama? A un santo, trata la manera de poder rezarle a no sé qué, hacer lo otro. Apártate de todas esas cosas. Esas cosas no
provienen de Dios. La cultura y el entretenimiento, y necesito ser enfático en esto, porque el problema de hoy en día del espiritismo moderno es que también se ha penetrado muy bien en toda la cultura en la que vivimos, en las películas, en las series de brujería, en las comunicaciones con los muertos a través de las series, las novelas, las películas. Muchos de los niños conocen más de Harry Potter, del Doctor Strange, de los famosos Avengers, de muchos otros personajes más en televisión que de la misma palabra de Dios, que esos personajes inducen a todo lo que tiene que ver con magia, ocultismo y demás. Juegos de mesa, videojuegos con temas espiritistas, juegos como la Ouija, el tarot, los videojuegos que están plagados de todo espiritismo. La música con mensajes ocultistas. Y en aquel entonces, todavía yo me recuerdo que uno le invitaban a que uno agarrara el cassette, le diera vuelta a la cinta y así pudiera uno escuchar ese mensaje oculto que estuvieran en esa música. No, hoy en día ya no. Hoy en día ya no. Ya es muy claro, muy explícito todos los mensajes ocultos que se encuentran en la música, la influencia en la moda, en las redes sociales. En los videojuegos, fíjense que de los videojuegos, recuerdo en una ocasión que me invitaron a ir a orar por un joven que tenía una posesión demoníaca en su corazón, en su vida. Y cuando estuvimos orando y después de estar batallando en la oración y todo, y mucha oración, muchos cantos del himnario, y ya él pudo estar en paz y tranquilo, empezamos a indagar y empezó a contarnos todos los videojuegos que él juega con relación a asuntos ocultistas y espiritistas. Tengan cuidado, padres de familia. Si tú eres un padre de familia que me estás viendo en este momento, ten cuidado de lo que miran tus hijos. No es broma, no es, es un pasatiempo, no hay nada malo en eso. Ten cuidado. Ten cuidado en lo que miras en televisión con tus hijos, las películas que estás mirando, la música que estás escuchando. Ten cuidado. Toma con seriedad este tema, porque sin duda el enemigo apartará tu mente de Dios. Cuando vienen épocas como de Halloween, ten cuidado en participar. Es que no hay nada malo, eso no, como que no va a haber algo malo. Sí, hay cosas muy malas en esas y eso va a ser muy perjudicial para la vida de tus hijos y también para tu vida. Así que ten mucho cuidado en eso. Necesito avanzar y decirte que en Deuteronomio capítulo número 18 dice, no se haya hallado en ti quien practique adivinación. Deuteronomio capítulo 18, versículo número 10. No sea hallado en ti en quien practique adivinación. Deuteronomio 18, 10 dice eso. Ni encantador, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y dice, ni agorero, ni sorlero, ni hechicero, ni nada de eso. Así que tengan cuidado con todo eso. Ahora, la número 4 de las cosas que uno puede ver hoy en el espiritismo moderno, y no es asunto de conspiración, no quiero que usted vaya a decir, el pastor tiene teorías conspiratorias. No, pero es que es sabido que la política y la filosofía global están inmersos con el espiritismo. No, ustedes han escuchado cómo los grandes artistas y los grandes políticos metidos en consultas y pactos con el diablo y con el enemigo. Nosotros vemos que tenemos que tener cuidado, incluso hasta las filosofías, las cosas que tú estás escuchando o leyendo, liderazgos basados en revoluciones esotéricas, movimientos de la nueva era dentro de la ONU y organizaciones mundiales, manipulaciones de crisis globales a través de todo, a través del miedo y el engaño espiritual, etcétera, etcétera. Esto, mira, no es teorías conspiratorias, no, eso es sabido de que todo está inmerso de esto. Entonces la pregunta es, pastor, ¿cómo nos podemos proteger del espiritismo moderno? ¿Cómo? ¿Cómo podemos protegernos? Número 1, aferrémonos de la palabra de Dios. Repito el texto que les mencioné, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Por favor, aferrémonos a la palabra de Dios. Que la Biblia sea su guía en el hogar. Que no esté solamente abierta en el Salmo 91, porque la Biblia no es un amuleto. La Biblia es para leerla, para atesorarla, para practicar la palabra de Dios. Por lo tanto, por favor, tomen la Biblia y léanla, estudienla,
mediten a ella, llamen a sus hijos, canten, hagan el culto familiar, tengan la oportunidad de cantar, de poder leer la palabra de Dios. ¿Cómo protegemos? Por favor, protéjanse poniendo la palabra de Dios como el centro de su vida y de su hogar. Número 2, rechacen todo contacto de ocultismo. Por favor, traten la manera de poder apartar todo aquello que está llevándolos o induciendo a eso. Así que si hay que sacar el televisor de la habitación, si hay que regalar o tirar o lo que sea, ciertas cosas. No hablo de regalar, corrijo mis palabras. O estoy diciendo, si tienen que deshacerse de cosas, por favor, desháganse todo aquello que está dañando o llevándolos o induciéndoles a esas cosas. No consumir contenido que promueva este tipo de comunicación, películas y todo lo demás que yo he estado mencionando. Oren. Número 3, para poder protegernos del espiritismo moderno. Oremos, pidamos discernimiento con la ayuda de Dios. Velemos y oremos, dice la Biblia, para que no caigamos en tentación. Y número 4, quiero mencionarte que debes de poder prepararte para la crisis final. El espiritismo será una arma clave en la gran apostasía y debemos nosotros estar listos. Mira lo que dice el conflicto de los siglos en el capítulo número 34. Mediante el espiritismo, dice ella, Satanás parece sanar las enfermedades de la gente y presentar un nuevo sistema de fe. Pero mientras finge ser el benefactor, obra como un destructor. Así que reafirmemos la palabra de Dios, estudiemos los temas de la doctrina de la muerte. Podremos reforzar lo que la Biblia habla acerca de esta doctrina. Podamos rechazar toda cosa que pueda inducirnos al espiritismo y prepararnos arduamente en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Esas cosas son las que nosotros debemos de hacer. Si hay algo que también les puede ayudar bastante en su hogar, es que ustedes puedan cambiar ese estilo de vida y que puedan ustedes confiar plenamente en Dios. Porque hasta aquí yo te he dicho que hay cosas que el enemigo puede hacer que parezcan reales. Alguien aquí en este momento que está viendo esta programación puede decir, mire, pastor, yo sé de una persona que está queriendo hacerme daño, sé que está yendo a determinados lugares para poder venir y dañar mi vida, sé que me está pasando esto, pastor, esas cosas están sucediendo. Yo quiero que tú confíes en la palabra de Dios, aquel texto en el libro de Salmos, en el capítulo 23, versículo 4, donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Las personas querrán hacerte daño, esta sociedad quiere hacerte muchas cosas a través del espiritismo moderno, pero tú tienes que creer en el textos como el Salmo 91 dice que donde el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los temen y los defiende. Tú no estás solo, Dios está ahí a tu lado. Por lo tanto, si en un momento en tu vida tú sientes que estás solo, que sientes que hay cosas que te están perjudicando, sientes una vida llena de tormento en tu corazón o en tu mente, percibes ciertas cosas que están pasando en tu hogar, en ese momento tú tienes que confiar en Dios Todopoderoso, doblar tus rodillas y creer que Dios es más poderoso que cualquier cosa que está a tu alrededor. No tengas ningún miedo. Canta himnos como hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Ten esa confianza plena de que ahí está Jesús a tu lado, sosteniéndote, ayudando y levantándote. Si tú tienes temor al futuro y miedo, lo que va a pasar el día de mañana, pon tus temores en la mano de Dios, confía en Él y Él hará. No tienes que acudir a ninguno de esos lugares para saber qué va a pasar el día de mañana. Lo que tú tienes que hacer es acudir a Cristo. Él está a tu lado y Él es el que te va a ayudar en las situaciones más difíciles de tu vida. ¿Por qué predico de este tema? Porque me sucedió algo hace muchos años atrás. Estaba en un lugar siendo pastor, estaba soltero en aquel entonces, estaba todavía en la etapa de estudiante, pero ya me habían dado algunas iglesias para poder asistirla y poder ayudar en esas iglesias. Entonces, en esa etapa en la que yo me encontraba, un día me
me tocaron a la puerta, siendo como las 11 de la noche. Pastor, por favor, vaya a hacer una oración por una niña. Esa niña está endemoniada. Por favor, vaya. Y yo, no, que vayan otras personas. No, ¿cómo va a ir otras personas? Usted es el pastor. Bueno, pues está bien, vamos. Entonces yo tomé una bicicleta que tenía, no tenía vehículo y nos fuimos. Era un camino de tierra. Yo iba con miedo, les tengo que confesar. Era mi primera experiencia ante esas cosas y yo iba con miedo. Mi bicicleta temblaba, pero no de lo malo de la calle, sino del miedo que yo tenía. Y cuando yo llegué, la niña estaba tranquila, ya habían llegado ancianos y otras personas habían ido a orar por ella, y ella ya estaba tranquila. Y en ese momento de desesperación, yo le hablo a la señora y le digo a la señora, ¿qué pasó? Cuénteme. Y ella me dice, pastor, yo quiero pedirle perdón a Dios porque mi hija ha estado enferma. Y yo la llevé con los médicos y no sanaba. Le pagué las mejores medicinas y tampoco ella sanaba. Traté la manera de poder adquirir tantas cosas, hacer incluso asuntos naturales y tampoco sanaba. Y en mi desesperación, en el saber qué podía yo llegar a hacer, fui a un lugar espiritista para que pudiesen ayudarla. Pero desde el momento en que salimos de ese lugar, ella empezó con ese trance demoníaco en su vida y empezó a hablar diferente y se notaba todos los espíritus demoníacos que habían en el corazón y en la vida de ella. Fue mi culpa, decía la señora, de poder haber desconfiado de Dios e ir a un lugar de esos. Y quiero decirte que lo que le sucedió a esa señora nos pudiese suceder a cualquiera uno de nosotros si nosotros no tenemos nuestra mirada en Jesucristo, porque ante el miedo, ante la frustración, ante la desesperación, ante situaciones difíciles en nuestra vida, ante cosas que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, aunque queramos hacer esto y hacer lo otro, en nuestra desesperación podemos soltar la mano de Dios y hacer cosas, practicar cosas, ir a lugares donde no deberíamos de ir. Y si en este momento hay personas que están pasando por situaciones difíciles, con mucho miedo o mucho temor de lo que va a pasar mañana, yo te invito a través de esta programación que abras tu corazón a Jesucristo, que vayas a Él. Y que si tú estás creyendo en personas, en líderes religiosos, en milagros, entre comillas, estás poniendo tu mirada en el hombre, estás poniendo tu mirada en ti mismo, en lo que yo o lo que tú puedes hacer, yo te pido en el nombre de Jesús que vayas a la palabra de Dios, a la ley, al testimonio, si no hablaran conforme a esto. Ve, acude al Señor y el Señor hará esa transformación que necesitas en tu vida. Te pregunto, ¿qué estás pasando en tu vida en este momento? ¿Qué estás haciendo en tu corazón? ¿Qué cosas estás practicando? ¿Qué juegos estás realizando? ¿Qué cosas estás permitiendo que estén entrando en tu hogar a través de las películas, de la música, de las cosas que lees y practicas? ¿Qué cosas estás haciendo? ¿En dónde está tu confianza? Hoy te invito a que puedas poner tu confianza solamente en Cristo Jesús. Por eso es que quiero hacer una oración por ti. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, tu palabra dice, Señor, que Jesucristo tiene poder. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada y hecha en esta tierra. Nada nos puede separar de tu amor. Señor, tenemos que comprender que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes. Hoy, Señor, estamos siendo atacados por todos los medios, redes sociales, televisión, películas, farándula, música, política, religiones, aparentes líderes religiosos, todo atacándonos por medio de este tema que hemos hablado. Y hoy, Señor, es cuando más nos tenemos que aferrar a tu palabra. Señor, confiar en ti y sabiendo de que tú nos librarás. Y aunque quieran venir a hacerme daño, Señor, tú eres más poderoso. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento y no debe tener temor alguno. Gracias, Señor, por este tema. Sé con nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.